Como ejemplo, para la parte de descenso de la temperatura de congelación, vamos a hacer un ejercicio de un anticongelante. Para este, bueno, ustedes saben, el etilenglicol es un anticongelante automovilístico común, es soluble en agua y es no volátil. ¿Qué quiere decir con no volátil? Que no se va a evaporar fácilmente. Los componentes volátiles, vamos a hablar de ellos más adelante. Calcule el punto de congelación de una disolución que contenga 650 gramos de esta sustancia en 20.000 gramos de agua. El peso molecular del etilenglicol es 62,01. Entonces, tenemos que hallar el punto de congelación de la disolución. Entonces, para eso vamos a tener que utilizar esta ecuación. Listo, entonces esta ecuación, pongámosla un poquito más grande, para que se vea un poquito. Entonces vamos a que la temperatura de congelación es igual a temperatura de congelación del solvente menos el delta, ¿cierto?, de congelación. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Bueno, la temperatura de congelación del solvente sabemos que es 0, ¿cierto? Entonces, la temperatura de congelación del solvente, como el solvente es agua, y la temperatura y el delta de congelación ese sí no lo sabemos, entonces lo tenemos que hallar. Ese se halla por medio de la ecuación, ¿cierto?, que tenemos previamente que tenemos, digamos que previamente vista, que es delta de congelación es igual a la constante crioscópica por la molalidad de la solución. La constante crioscópica la tenemos, sí, nosotros podemos remitirnos a las, a la, a la clase, a los de clase, y tenemos que la constante crioscópica para el agua es 1,86 grados Celsius por kilogramo sobre mol. Lo vamos a trabajar así, entonces entonces mi constante crioscópica es igual a 1,86 grados Celsius kilogramos sobre mol. Listo. Pero la molalidad no la conocemos nuevamente. Entonces vamos a, ¿cuál sería nuestra molaridad? Sería moles del soluto sobre kilogramos del solvente. Listo, que ese sí ya lo vimos en la primera clase, fue parte del repaso. Entonces, kilogramos del mol del soluto no lo tenemos aún, pero lo podemos hallar. Kilogramos de solvente lo tenemos, claro que sí, es simplemente trasladar los 20.000 gramos de agua a kilos.
serían 20 kilos de agua. Entonces, moles, como les venía diciendo, tampoco lo conocemos. Pero nosotros sabemos que de acuerdo al peso molecular podemos cambiar gramos a moles y moles a gramos. Entonces sería moles del soluto es el equivalente a, un valor le falta una unidad, es el equivalente a gramos del soluto sobre peso molecular del soluto. Y acá ya reemplazamos y comenzamos a reemplazar hacia arriba en todas las ecuaciones. Entonces, mol del soluto es igual a gramos de soluto sobre peso molecular del soluto. Entonces serían 650 gramos sobre 62.01 gramos sobre mol. ¿Listo? Entonces vamos a hacer acá una hoja de cálculo en donde vamos a tener todos nuestros datos y vamos a hacer todo el cálculo completamente. Entonces acá vamos a establecer entonces. Vamos a tener moles, gramos del soluto, peso molecular del soluto, y de acá vamos a sacar mol del soluto. Acá pues obviamente vamos a tener kilogramos del solvente, para hallar la molalidad de la solución. Listo, perfecto. Entonces, arranquemos por lo básico, son 650 gramos, tenemos que esto es 62.01, entonces 2,01. Entonces, esto, digamos, es esto dividido en esto. Entonces, esto me va a dar, entonces esto es en gramos, esto es gramos sobre mol. Entonces, esto me daría en mol. Recuerden siempre aproximar adecuadamente. Acá lo vamos a dejar con dos cifras significativas, 10,48 moles. Entonces, kilogramos del solvente son 20 kilogramos. Y la molalidad sería 10 dividido en 20. Esto, nuevamente, ajustamos a dos cifras significativas en lo posible. Esto me da en mol por kilogramo. Entonces, volvemos al documento, ¿cierto? Entonces, acá, este mol del soluto, ¿cuánto me dio? 10,48 mol, y molalidad es igual a 10,48 mol dividido en 20 kilogramos, ¿cierto? Eso me da una molalidad de 0,52 mol sobre kilogramo. Listo. Ahora, ¿quién? Listo. Entonces, ahora, ¿quién necesito? El delta de congelación, ¿cierto? Entonces, copiar. Delta de congelación no es más que decir la constante por la molaridad, entonces sería 1,86 grados Celsius sobre, por kilogramos sobre mol por 0,52 mol sobre kilogramo. Nuevamente, entonces acá, entonces aquí me faltaría el caso C,
¿cierto? Que es 1.86 grados Celsius, kilogramos sobre mol. Listo. Bueno, 1.86. Y entonces mi delta de congelación vendría siendo 1.86 por 0.52. Eso sería 0.97, ay, perdón, grados Celsius. Y entonces mi temperatura de congelación no sería más que decir 0 grados Celsius menos 0.97 grados Celsius, que vendría siendo, pues, temperatura de congelación igual a menos 0.97 grados Celsius. Entonces, con esta concentración alcanza a bajar aproximadamente 1 grado Celsius la temperatura de congelación. Es importante que tengamos en cuenta que pues para un anticongelante obviamente depende del sector en donde se esté utilizando, pues obviamente se necesitaría una concentración un poco más alta para que realmente se logre un punto de congelación mucho más bajo y así podemos evitar que el agua se congele a temperaturas, por ejemplo, como son las heladas acá en la sabana cundiboyacense. Con esto terminamos el ejercicio.